Expertos identifican que los días 4 y 5 son claves en el diagnóstico de la variante Omicron. En una reciente comunicación este 19 de enero, investigadores habrían identificado que los días 4 y 5 de la infección por Omicron son los clave para hacer un diagnóstico. ¿Qué significa ello? ¿A qué se refiere con el día 4 y 5? En este video vamos a hablar sobre esta investigación y, lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. ¡Acompáñeme! Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir un reciente reporte en donde expertos habrían identificado que los días clave en el diagnóstico de la variante Omicron serían el día 4 y el día 5 tras la infección por esta variante. Datos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, en un reciente comunicado dado este 19 de enero 2022, investigadores habrían identificado que debemos tomar en cuenta que los días clave en la infección por COVID-19 variante Omicron serían el día 4 y el día 5 de la infección. Esto lo habrían mencionado sobre todo expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en México, y sobre todo la viróloga Margarita del Val, quien habría identificado que es muy importante tomar en cuenta que los días 4 y 5 tras la infección por la variante Omicron son los días clave para el diagnóstico. Un punto muy importante es de que en estos días la positividad de un examen de diagnóstico, como es la prueba del antígeno, que tiene menor sensibilidad que la prueba molecular, pero que tiene la ventaja del resultado salir prácticamente en 20 minutos, sería con mayor razón positivo en el día 4 o 5 de la infección. Tomemos en cuenta que la variante Omicron, la última variante de preocupación, dada así el nombre el 26 de noviembre de 2021, tiene el periodo de incubación más corto a diferencia de otras variantes. El periodo de incubación para la variante Omicron sería de 3 días. En esos 3 días, el resultado de una prueba de antígeno, una prueba que busca a través del estudio de la reacción anticuerpo-antígeno encontrar al virus, al SARS-CoV-2, es muy importante que los resultados en el periodo de incubación tengan mayor posibilidad de salir negativos, es decir, un falso negativo. Resultado en el cual el informe menciona que no existe el SARS-CoV-2, sin embargo el paciente tiene COVID-19. Un punto muy importante, pero que ello se reduciría si el paciente se realiza el estudio en los días 4 y 5 tras identificar cuál fue el momento probable de la infección. En declaraciones, la viróloga Margarita del Val habría mencionado que es muy importante esperar entre 3 a 4 días para realizarse una prueba de antígenos. Ello también lo había mencionado la neumóloga Olga Mediano, ambas del Instituto y Consejo Superior de Investigaciones Científicas en México. Una capacidad de transmisibilidad mayor por las mutaciones que presenta la variante Omicron, es importante tomar en cuenta que daría la capacidad de tener un periodo de incubación más corto, como el que se ha descrito prácticamente de 3 días. Una de las herramientas más eficaces para la detección de nuevos contagios son la prueba de los antígenos. Un elemento que se puso a disposición y que puede estar todavía accesible a través de farmacias. Es muy importante que la viróloga Margarita del Val, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, habría explicado que el test de antígeno tiene una menor sensibilidad que la prueba PCR, pero que nos da una respuesta e información inmediata. Y es muy importante que es necesario esperar entre 4 a 5 días después de la infección, porque estos son los días en donde la persona contagia más y por lo tanto donde el resultado va a salir con mayor certeza, si es positivo o si es negativo.
En términos similares, lo mencionó la doctora Olga Mediano, quien es neumóloga, y habría mencionado que es muy importante respetar el periodo de incubación, periodo que comprende el tiempo desde la exposición del virus hasta la aparición de los primeros síntomas. De esta manera tendríamos nosotros un resultado mucho más fidedigno, tendríamos un resultado mucho más certero. Estas investigaciones y reportes indicarían una clave en el diagnóstico de la variante Ómicron, sobre todo porque lamentablemente el resultado falso negativo que pueda darse en el estudio de antígenos haría que la persona disminuya sus cuidados y sobre todo que no tenga en conciencia de que podría tener el virus y está transmitiéndolo a más personas. Es por ello que la clave que están dando los expertos para hacer el diagnóstico de la enfermedad COVID-19 es esperar entre 4 a 5 días, tiempo que correspondería prácticamente al cuadro clínico de la variante Ómicron y que según nosotros hemos establecido correspondería al día 1 del cuadro clínico. Es decir, el día 4 de la infección por Ómicron correspondería al día 1 del cuadro clínico por la variante Ómicron, lo que significa que es el momento en donde el resultado o el diagnóstico para confirmar la enfermedad COVID-19 debería realizarse. La recomendación de los expertos es que la prueba de antígenos, que es una prueba que nos da información inmediata, debe realizarse entre los 4 o 5 días del contacto que uno sospecha que pudo infectarse de variante Ómicron. De esta manera vamos a tener una mayor certeza en los resultados y lo más importante, tener un diagnóstico correcto. Porque hacer una prueba de antígenos en el periodo de incubación, lamentablemente el resultado puede salir negativo y esto constituiría un falso negativo, lo que significaría que el paciente no sería consciente de que está infectado por Ómicron y estaría diseminando la variante entre todas las personas que estén en contacto. De esta manera nosotros vamos a tener una mejor evaluación de cuál es la situación de la variante y sobre todo tomar consideraciones para evitar su propagación. Los expertos mencionan día 4 y día 5 tras la infección probable de la variante Ómicron, días clave para el diagnóstico. Es muy importante que también esto constituiría el día 1 del cuadro clínico y también sería un día clave para el inicio del manejo. Es por ello que una persona con un resultado positivo para COVID-19 y con los síntomas de Ómicron debería iniciar el manejo el mismo día que se confirma el resultado positivo. ¿Por qué? Porque estaría coincidiendo el día del estudio, que son a los 4 días de la infección, con el día 1 del cuadro clínico, donde se inicia el tratamiento para evitar complicaciones que se puedan presentar en la enfermedad COVID-19. Y estos datos ayudarían a que el paciente tenga una mejor evolución. Identificar el día 4 o 5 de la infección por COVID-19 variante Ómicron va a permitir tener un mejor diagnóstico. Es necesario que nosotros tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación en donde expertos habrían mencionado este 19 de enero que los días 4 y los días 5 tras la infección por COVID-19 variante Ómicron son los días claves para el diagnóstico. La viróloga Margarita del Val habría mencionado de que es muy importante tomar en cuenta que el día 4 y 5 serían los días de mayor replicación viral donde el resultado puede salir realmente positivo en una prueba de antígenos. La viróloga pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y de esta manera identificaría que los días 4 y 5 tras la infección serían los días precisos y más oportunos para realizar un test de antígenos y confirmar el diagnóstico. Es importante remarcar que estos días 4 y 5 también corresponderían a los días 1 y 2 del cuadro clínico, no de la infección, del cuadro clínico, donde se iniciaría la semana de peligro y es importante tener un manejo oportuno para evitar complicaciones. 4 y 5 días importantes tras la infección para hacer un diagnóstico y confirmar o descartar la presencia de COVID-19. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales
Y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacola. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.